Bueno, el trabajo que voy a presentar hoy día es un tanto más aburrido que el de la última vez. Un poco más tiene que ver con las reflexiones que me voy encontrando ya a medida que voy teniendo más información. Tiene que ver con un breve recorrido, primero, sobre la historiografía que podemos encontrar acerca de los estudios potosinos, sobre Potosí, concentrándome en la cuestión de la población india, y luego también una vinculación con el tema que estoy tratando y algunas de las preguntas que me estoy también realizando ahora mismo. A ver, cuando hablamos de Potosí hacemos lo primero a lo que hacemos referencia es la cuestión de la minería, ¿no? Si alguien conoce Potosí es por la fama, digamos, casi mítica que tiene como ciudad minera por excelencia entre fines del siglo XVI y principios del XVII. Y esto quiere decir también vincular a Potosí con lo indio, básicamente. ¿Por qué? Bueno, en principio porque incluso por una cuestión meramente demográfica, un 80-90% de la población, por lo menos, era población de indios. La población de españoles y mestizos era reducida, bastante reducida. A ver, entre los estudios se han tocado varias áreas, ¿no? Las más importantes, por ejemplo, ya dijimos la minería como tal, la arquitectura, la religiosidad, la economía, el medio ambiente. Por ejemplo, en el campo de la arquitectura, aparte de los trabajos clásicos que ya disponemos de Mario Chacón y Teresa Gisbert, gracias a los cuales conocemos, por ejemplo, detalles sobre varios artesanos indios, ¿ya? Algunos de los cuales también estuvieron implicados, por ejemplo, en el caso de la investigación concreta que a mí me concierne, estuvieron implicados en la construcción del Templo de San Lorenzo, la última que se hizo en el siglo XVIII, la última reconstrucción. Otro trabajo interesante también de Emma María Sordo, es un trabajo relativamente desconocido, no lo han traducido y creo que sería algo que valdría la pena porque hay mucha información. Es un trabajo en el cual la investigadora, es una tesis doctoral en la cual ella estudia la conformación y el diseño espacial de la ciudad en torno a los barrios de indios, ¿no? Y aunque no es propiamente el tema suyo, sí tiene mucha información, por ejemplo, que yo no la había podido rastrear hasta el momento, sobre el número de cofradías, las cofradías que existían en el mismo Potosí, y que otros autores también que han trabajado temas de religiosidad y demás tampoco lo han podido rastrear hasta el día de hoy. Yo tenía pendiente, el Bartolomé de Sanz, por ejemplo, se dice, ¿no? La parroquia de los Carangas tenía una cofradía con mucha gente, una cosa así, pero no había podido rastrear, y en este trabajo sí hay algunas pistas que nos permiten tener algún dato más concreto, o fuentes, ¿no? Menciona fuentes donde podemos encontrar. Por ejemplo, en el campo de la religiosidad tenemos los trabajos ya conocidos también de Edgar Balda sobre la fiesta del Corpus Christi, el trabajo de Pablo Gisbert, que está inserto en una compilación sobre el Potosí del siglo XVII, en el cual habla sobre testamentos de indias y la presencia de objetos de culto religioso, ¿no? Pone también algunos ejemplos concretos. Y otro trabajo también interesante, un trabajo más o menos sostenido ya de hace unos años, que viene trabajando María Candela de Luca, que es una investigadora argentina, quien en varios artículos y también en la tesis de maestría, que tampoco está difundida, ha trabajado sobre el tema de las cofradías de indios en la ciudad y en el área rural de Potosí, en el siglo XVIII. Ella tampoco conoce el trabajo de Emma María Sordo, por ejemplo, o sea, respondería a varias de las cuestiones que está abriendo. Pero es un trabajo muy interesante. En cuanto a la cuestión de la literatura, por ejemplo, solamente mencionar
hasta el día de hoy, el trabajo muy conocido de la historia de la Villa Imperial de Potosí, editado por Gunnar Mendoza y Lewis Hanke, de Dr. Meyer Sanz, que aunque ha sido muchas veces revisado y estudiado, sigue dándonos pistas, ¿no?, que nosotros podemos confrontar luego con otros documentos y que nos permiten abrir ciertas cuestiones. Ahora, sobre el tema económico de la economía, tenemos, por ejemplo, trabajos sobre la producción minera, por ejemplo, los trabajos de series de producción minera de Gastón Arbuz, por ejemplo, los primeros trabajos, y también algunos, por ejemplo, historias de precios, que ayudan mucho, de Enrique Tandeter y Nathan Wachtel, o el de Laura Escobar y de Kerehashi, por ejemplo, también. También se han estudiado los efectos de la minería en el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos un trabajo muy interesante de Nicolás Robbins en este aspecto, y luego, digamos, como otro efecto también, tendríamos el trabajo de Rosemary Buchler acerca del impacto de las reformas borbónicas. Ahora, pero me voy a concentrar en lo concreto en el tema de la población india y el área en el que más trabajos se han realizado y donde podemos encontrar más información, y también el área en el cual vamos a tratar de discutir con esa gente. Y tiene que ver con la cuestión laboral. Si la población de indios en Potosí es tan elevada, es porque, bueno, esta gente o está obligada o quiere, las dos cosas, trabajar en la minería, ¿no? Hay una minería muy pujante. Una parte es población mitaya, población que tiene que prestar un servicio, ¿no? Un servicio, 1 de cada 7 años tiene que prestar el servicio. Y hay otra población también, población que no es obligada legalmente, pero que, como hoy en día hay mucha gente que va a las ciudades, no por obligación legal, pero por una necesidad, digamos, ¿no? Encontrar un medio, digamos, donde pueda desenvolverse mejor laboralmente, ¿no? Con la esperanza de poder mejorar sus condiciones de vida. Lo mismo, ¿no? En Potosí hay mucha gente. Y finalmente un tercer sector, que son los cachas, ¿no? Que son los ladrones de mineral. Ahora, hay un aspecto interesante. Y es que, por ejemplo, en el caso de los mitayos, ellos no trabajan todo el tiempo, no trabajan todo el año que les toca, sino solamente, en principio, 1 semana y descansan 2. Esas otras 2 semanas, que es lo que se conocía como la mitad en huelga, no es, bueno, inicialmente hay algunas situaciones, por ejemplo, en las cuales las autoridades indican que la mitad en huelga haga esto o haga lo otro. Pero hay otras situaciones también donde esa mitad en huelga tiene margen para poder dedicarse también a otras actividades. Entonces, por ejemplo, se da el caso de alguna gente que está 1 semana del tallo, luego tiene tiempo para poder trabajar como minga también, y el fin de semana también puede ser cacha. O sea, tiene eso, o sea, concentra las 3 condiciones. Ahora, claro, el trabajo de la minería, por ejemplo, es un trabajo muy interesante, ver, aunque tampoco se ha estudiado, digamos, la variación y la evolución del precio de la mano de obra. En el caso de la mano de obra, entre comillas, libre, ¿no? De aquella persona, digamos, que podía, no sé, en un contexto, por ejemplo, en el que había habido una peste, podía ir a negociar, digamos, el precio, y como mucha gente había muerto y demás, y se necesitaba gente, entonces podía tener un precio mayor, podía vender su trabajo a un precio mayor. A un contexto en el cual, por ejemplo, estaban los ingenios parados, había sequía, no había habido peste, y había mucha gente que quería trabajar, entonces el precio cayó también. Entonces sería interesante estudiar eso y confrontarlo con otra cosa que tampoco he encontrado, que es la evolución del coste de vida propiamente, ¿no? Potosí sí se sabe, eso sí se sabe,
era una ciudad, y hay muchos ejemplos, era una ciudad bastante cara precisamente por eso, porque había mucho dinero, digamos, entonces eso hacía que los precios sean muy elevados. O sea, uno podía hacer muchos negocios en Potosí, pero también las cosas costaban, y había de todo, pero costaba caro, ¿no? Entonces había que confrontar eso, y ¿cuáles serían, por ejemplo, o sea, cuando una persona iba a trabajar a Potosí, cuánto podía ganar y cuánto terminaba gastando, y cuán rentable era para esa persona que iba a trabajar poder estar ahí. O sea, entonces él realmente, y a lo largo del tiempo, si eso le permitía mejorar sus condiciones de vida, no sé, por ejemplo, es una cuestión abierta. A ver, en torno a esta cuestión, tenemos los trabajos, por ejemplo, primero dijimos sobre los cachas, estos ladrones legales de mineral, ¿no? Que es una manera también que tiene la corona de equilibrar, digamos, primero el trabajo que tenía un mitayo que trabajaba por un sueldo irrisorio, subvencionando prácticamente al negocio de los empresarios mineros. Es una subvención, es como si más o menos hoy en día nosotros recibiéramos un trabajador para trabajar en nuestra empresa, tendríamos una empresa y recibiríamos a alguien a quien el Estado le obliga a trabajar, no sé, por unos 50 euros al mes. Yo no becario de horas. Sí. ¿No? Entonces, eso. ¿No? Entonces, pero como una suerte de válvula de escape, también la corona permite que los fines de semana esta gente pueda entrar a los socavones a extraer mineral sin que eso signifique un castigo, sin que sean castigados, ¿no? Solamente cuidando, se dice, de que no destrocen las obras que hay adentro, los puentes, todo lo que se ha construido, pero aparte de eso tenían libertad en ese sentido, ¿no? Y luego también hay denuncias, claro, de los mineros que dicen, ya, lo que pasa es que toda la semana ellos sacan muy poco, pero el fin de semana ya saben dónde está lo mejor y se lo llevan, ¿no? Y eso lo utilizan también en algunos casos, más adelante, es una trampa que utilizan ellos para decir, por ejemplo, queremos que ahora, aunque eso es ilegal, ya no haya una jornada de trabajo, sino haya una cuota de mineral. Es decir, le tiene que tener una cuota y no una jornada de trabajo. Entonces, tómate el tiempo, puedes usar una hora o puedes usarte todo el año en darme la cantidad de mineral que te estipulo cada día o cada semana. ¿Y eso qué hace? Que conforme va descendiendo, por ejemplo, la ley del mineral y demás, él no pierde. El que pierde es el trabajador que tiene que trabajar más y más y más y más y de manera más peligrosa para poder cumplir con eso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estos ladrones de mineral han sido estudiados por Enrique Tandler, Thomas Abercrombie y más recientemente también por Rosana Barrera, ¿no? Que actualmente está trabajando sobre su tema. También el rol de los indios en el trabajo de la carga fue analizado por Jimena Medinaceli. Estamos acostumbrados a ver que en el trabajo minero hay sobre todo la gente que está trabajando directamente dentro de la mina, ¿no? Los barreteros, la gente que está ahí picando mineral, y la gente que está en los ingenios, ¿no? La gente que está procesando con mercurio y sacando la plata, pero también hay una importante cantidad de gente que está trabajando en simplemente el transporte. Pero no son todos toda la gente, o sea, no está distribuido de manera homogénea eso en Potosí, por ejemplo. Y llama la atención que hay algunos grupos que son más especializados en realizar este trabajo. Uno de ellos, por ejemplo, los carangues. Son muy conocidos porque es una de las cosas, y de hecho hay también listas, por ejemplo, donde están todos los trabajadores, y una parte interesante de trabajadores están dedicados a esto, no a trabajar dentro de la mina ni tampoco en el ingenio, sino en el transporte. Luego tenemos el trabajo propiamente en la minería, que ha sido estudiado por Peter Bakewell, Jeffrey Cole,
Eduardo Sayer, el mismo Tándete, más recientemente por Raquel Gil Montero y Paula Zagansky también, ¿no? Y luego el trabajo en torno al mercado, por ejemplo, ha sido estudiado en el caso del mercado de coca por Paulina Mauser, ¿no? Trabajo sobre las mujeres que se dedicaban al comercio de coca. Y también por una norteamericana, Jane Mangan, quien trabaja sobre la vinculación de ellas en el mercado del gato, ¿no? El gato. ¿No? Y esos serían, digamos, en resumen, los trabajos más interesantes. Digamos. Hay, eso sí, un trabajo que está vinculado ya de manera más directa con el mío, el que ahora les voy a explicar, que es el trabajo de Laura Escobar. Un trabajo que, bueno, ella trabaja sobre varias cuestiones de la minería, de los indígenas en Potosí. Sin embargo, ella tiene un trabajo ya que tampoco lo había visto mencionar mucho. Es un trabajo ya de unos 30 años debe ser. Es un trabajo muy interesante que es sobre la conformación urbana y étnica de las ciudades de La Paz y Potosí durante la colonia. Ella ya le llamó la atención hace esta cantidad de años, pero luego no había visto tampoco ningún desarrollo posterior, ni de ella ni de otra gente que le haya seguido, ¿no? Hace una comparación entre La Paz y Potosí, y en la parte potosina se detiene a analizar también parroquia por parroquia, ¿no? Aunque, bueno, utiliza cuadros, gráficos, ¿no? Pero le llama la atención. Veamos entonces que los estudios se han enfocado sobre todo en la cuestión de la minería. Eso se puede entender dado que la importancia histórica de Potosí viene dada por esa circunstancia, y también sobre la mano de obra que tiene que ver, pero no se han indagado otros aspectos de la población indígena que no tengan que ver con la minería. Y eso vale la pena resaltar porque es una población muy grande, es gran parte de la población, pero solamente se la considera respecto a la minería. No se consideran otros aspectos, por ejemplo, la organización familiar, organización social y demás. Se sabe muy poco de una población tan grande. Ahora, claro, sobre esta población hay que hacer también algunas decisiones. Por eso voy a continuar hablando. A ver, la investigación en la que estoy metido, lo que pretende en principio es realizar un análisis de las transformaciones de la identidad étnica de los indios que están en Potosí, pero en este caso me voy a concentrar solamente en una parroquia. De unas 14 parroquias que estaban rodeando como una suerte de anillo a la ciudad de Potosí. La población de indios en un principio no tenía esa segregación tan clara. Cuando viene el virrey Toledo, ya por la década de los 70, cuando llega a Potosí, entre otras normativas, dispone la edificación de varias parroquias y, por ejemplo, la conversión de la que era hasta ese momento la iglesia principal de los españoles también en parroquia. Que va a ser la parroquia, una de las parroquias la parroquia que me interesa en concreto, ¿no? Y luego se crea una nueva iglesia matriz en el centro y se hace ya la demarcación y queda como una suerte de anillo las 14 parroquias, ¿no? Yo me voy a concentrar en una de estas solamente, que es una parroquia en la cual van a vivir especialmente los indios carangas, que son, cuando digo indios carangas, hago referencia a un grupo étnico que viene de los muchos que había del altiplano orureño, hoy en día orureño, del altiplano boliviano hacia Potosí. En Potosí los miembros de este grupo se van a alojar en esta parroquia y van a recibir tierras en carácter de usufructo para que se puedan mantener ellos, sus familias y sus ganados. Con el pasar de los años, sin embargo, muchos indios se van a quedar a vivir en la ciudad, ¿no? Van a decidir quedarse en la ciudad, situación que va a ocasionar la aparición de un nuevo sector. Hay una complejidad. Dijimos que hay muchos indios que vienen con ocasión de la anita, que idealmente tienen que acudir a Potosí uno cada 7 años, durante todo el año, y terminado el año, tienen que retornar. O sea, legalmente funciona así.
¿no? Entonces tienes una población, no hay una población muy grande de manera permanente, idealmente, ¿no? Sí hay gente que en un principio había ayudado antes de la llegada de Toledo, había trabajado y se había quedado ahí, los yanaconas, pero aparte de ellos no debería haber población nueva, ¿no? Entonces cada parroquia era un lugar, digamos, una iglesia parroquial con varias casas alrededor, donde llegaba esta población, trabajaba durante el año, se iba, llegaba otra tanda y así sucesivamente, realmente. Pero con el tiempo eso no ocurre así. Y la gente que llega, en muchísimos casos, decide no retornar. Entonces, cuando no retorna y no cumple con lo que dice la ley, se genera un nuevo sector que no está comprendido en la legislación tampoco, ¿no? Y que cuando tienen algún pleito y demás, generan eso, que las autoridades tengan dudas, no sepan cómo aplicar la ley exactamente. Bueno, la ley dice una cosa, pero ese sector no está incluido ahí, ¿no? O sea, legalmente se le pueden exigir todas las cosas que se le puede exigir a un indio que vive en el altiplano, en su comunidad y que viene una vez cada 7 años, pero en la realidad no se le puede pedir eso por las condiciones que tiene ella. Por ejemplo, son muy típicos los casos donde, por ejemplo, esa gente llega a Potosí, y llegando a Potosí, viven o en la parroquia o en las estancias que tenía esta parroquia en las afueras. Estaban destinadas también para que ellos puedan, pastorear el ganado, puedan cultivar algo. Esta gente se desplaza aquí y con el tiempo se queda ahí. Y luego llega un momento en que los caciques, sobre todo, de esta gente, de los itayos que acuden anualmente, esta gente reclama esas tierras. Y legalmente les pertenecen. Y tienen todas las de la ley de ganar. La ley es muy clara y dice, esas tierras son para esa gente que viene anualmente, no para alguien que ha roto esto y que se ha decidido quedar. Pero cuando las autoridades dicen que se expulsen a estos indios, que se los lleven, que se vayan a su comunidad, donde tienen que estar. Pero ellos dicen, mira, yo he nacido aquí, mi padre ha nacido aquí, mi abuelo ha venido aquí y él fue el que se quedó. Y ya en la comunidad ni saben quién soy, si yo soy un tipo de afuera. Y tampoco habría tierra para mí. O sea, y se encuentran ahí, entonces tampoco se los puede expulsar. Legalmente se puede decir sí que se los expulse, pero ¿a dónde? No hay tampoco un lugar donde se los pueda expulsar, ¿no? Entonces eso genera un sector interesante, ¿no? Que vale la pena también considerar, que era una gran parte de esta población, ¿no? Luego hay que hacer números también para ver cuántos realmente de la población estaba así, ¿no? Y cuántos eran de primera, segunda, tercera generación. Ahora, lo que me llama la atención en este caso, por ejemplo, es que esta gente que estaba en esta situación con el pasar de las generaciones, pese a que son indios criollos ya, no han perdido esa vinculación con el lugar de origen. Se mantiene esa vinculación con el lugar de origen, ¿ya? Pero lo que me ha venido llamando un poco más la atención, y esto es algo que quiero discutir también, yo había planteado una diferenciación étnica. Una diferenciación étnica que no tiene que ver solamente con lo indio, sino bajando de lo indio un escalón más y haciendo referencia a los grupos étnicos del periodo que más o menos se reconocen en el periodo prehispánico, pero que tienen continuaciones en el periodo colonial. Ahora, por ejemplo, lo que me llamaba más la atención en este último tiempo era, por ejemplo, reflexionando sobre algunos artículos de José Luis Martínez y de la misma Rosana Barragán, también un artículo más anterior, pero uno más reciente de José Luis Martínez, sobre la pertinencia y el cuidado que hay que tener en el estudio de estos grupos
y si estas particularidades que tienen remiten siempre a lo étnico, o hay otro tipo de consideraciones también. Yo me he ido concentrando en eso, se ha hecho el corte por ahí, pero me plantea eso, ¿no? Ya, luego Juan ya te explicaré cómo voy con esto y ¿no? Es algo que me llama la atención también, ¿no? Sobre el viejísimo debate que hay, pero que me exige a mí posicionarme también respecto a esto, porque, bueno, los términos estos de identidades étnicas, etnicidad, grupos étnicos se manejan en el espacio andino hace una buena cantidad de años y muchos hablan y dan por sentado de que eso, o sea, ya está, yo lo pongo y ya la gente más o menos dice sí, está hablando de grupos étnicos. Pero ¿a qué exactamente hago referencia con eso? ¿Cuáles son las características que tiene que tener para decir, para precisar eso? ¿Qué es un grupo étnico y qué no es un grupo étnico? Y sobre el viejo debate, por ejemplo, sobre si es una cuestión de autoidentificación, si se es parte de un grupo, si se tiene conciencia de serlo, o si hay cuestiones esenciales que se mantienen. Es decir, ser de un grupo étnico a pesar de. Entonces, por ejemplo, esto me está llamando la atención, ¿no? Que estoy viendo esto. Ahora, en principio tendré que definirlo con herramientas conceptuales y posicionarme, ¿no? En esto, porque al final, aunque hay varias opciones también intermedias, que el mismo Martínez lo plantea, la misma Rosana Barragán plantea, ¿no? Dicen, ya hay estas dos posturas. Y luego plantea una posición intermedia, pero termina siendo siempre inclinada hacia algún lado. No termina de ser una posición, ¿no? Entonces eso es lo último que me está llamando la atención y que me está rompiendo el coco, digamos. Eso sería más o menos una discusión abierta. Muy bien.